Hola Pablito, buenas tardes para todos. Jaime. Eh, no, Laura, felicitarte, creo que hiciste una muy buena revisión, muy buen hilo conductor, integral, y creo que hay varios puntos interesantes a analizar, a discutir, desde el punto de vista fisiopatológico y lo que nos compete a nosotros los intensivistas en diferencial tral y taco. Me alegra mucho ver en el auditorio a Angelito Castro desde el Caribe colombiano, me imagino. Entonces él, como hematoncólogo, nos puede ayudar mucho en algunas apreciaciones que vale la pena analizar a fondo. Yo quiero, no sé si estaban dentro de las preguntas del taller de Pablito, pero tú hablaste un poco de esas complicaciones que a nosotros en terapia intensiva, digamos, debemos diferenciar, y es el TRALI versus TACO, veo que es la segunda. Pero vayamos de repente a una pregunta orientada al tema del almacenamiento de la fisiología de sus componentes, y hablaban un poquito o tú mencionaste muy bien cómo se altera esa morfología y esa pared mejor del glóbulo rojo con almacenamientos prolongados. ¿Cuál sería la explicación fisiopatológica, digamos, más allá de esa pérdida, de esa capacidad de formación, para la hemólisis que se observan en algunos de esos pacientes que tienen almacenamiento prolongado? Y ahorita de repente hablamos los estudios o la evidencia que tenemos en niños frente a eso. Entonces, ¿quién de los residentes quiere pues empezar? Si quieren, empecemos de una vez con esa pregunta inicial y la complementamos con lo que viene preguntando Jaime. María Paula. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy María Paula, residente de cuidado intensivo pediátrico, y para complementar un poco más sobre la fisiopatología en cuanto al daño de almacenamiento, específicamente los glóbulos rojos, y no solo más allá de la membrana, y es que hay dos puntos importantes que van a generar consecuencias fisiológicas y pues las secuelas potenciales después del daño. El primero es que hay un daño oxidativo a nivel del glóbulo rojo con una oxidación de la hemoglobina que va a liberar un grupo hemo y especies reactivas de oxígeno, y adicionalmente hay una oxidación de proteínas, dado por denaturación de la proteína, agregación y precipitación de estas, que finalmente lo que va a generar es daño a nivel estructural de las proteínas, daño también a nivel de la superficie de esta membrana y de sus proteínas, con daño también lo que va a ser la parte de la glicólisis. Y asociado además a la oxidación de la hemoglobina y las proteínas, también tenemos oxidación de lípidos. Todo esto también va a llevar y genera alteraciones a nivel metabólico con acumulación de lactato, depresión del ATP y también depresión del 2,3-diacilglifosforato, que me va a generar todas las consecuencias a nivel del glóbulo rojo que se van a traducir a nivel del daño de la membrana y también del citoesqueleto con generación de micropartículas como son las esferocitosis y las espículas, reducción de la capacidad que tiene este glóbulo rojo de formarse para pasar por medio de la microcirculación. Esto va a generar hemólisis, liberación de citoquinas, con alteración de todas las funciones enzimáticas de este glóbulo rojo, disminuyendo la capacidad antioxidante per se que tiene la funcionalidad del glóbulo rojo, con disminución de la capacidad del óxido nítrico. Esto en que se traduce en mayor vasoconstricción y mayor pues, riesgo de progresar a disfunción orgánica múltiple, infecciones y pues da las reacciones hemolíticas secundarias. Gracias, no sé si alguien quiere complementar. Muchas gracias, María Paula. Juanita levantó la mano. Pues otra de las razones, hola a todos, soy Juanita de la Universidad de Las Sabas. Otra de las razones pues, que hacen o que pueden llevar a hemólisis es que la membrana del eritrocito va a tener una modificación en la banda 3, y esa modificación en la banda 3 va a generar la presencia pues como de unos neoantígenos que se denominan SCAN, y durante ese almacenamiento, esa modificación de la banda 3 hace que el eritrocito pierda la forma discoide y eso genera unas espículas, o sea, como si fuera un esquistocito, y esas espículas forman microvesículas que se van desprendiendo, y no solamente van a provocar como alteración pues a nivel como de la capacidad trombogénica que podría llegar a tener la misma célula, sino que además eso va a hacer que se provoque una pérdida de la simetría de los lípidos, y eso se complementa con lo que acaba de decir María Paula. O sea, esos lípidos, entre ellos la fosfatidilcerina, lo que va a pasar es que va a hacer una inversión y se va a poner la cara interna, de la cara interna a la externa, y esa translocación también va a hacer que el eritrocito se reconozca como una célula que no, pues como con características que son anormales. Entonces eso pues también nos lleva a la alteración pues en la estructura.
Muchas gracias, Juanita. Shail, ¿ya no levantaste la mano? No, ya Juanita complementó lo que yo iba a complementar. Ah, listo, muy bien. No sé si alguien más tiene alguna otra de estas. Angelito, ¿quiere hacer una intervención? Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Ay, buenas tardes. Yo quiero, digamos, complementar la pregunta, digamos, intencionando un poco más a ustedes que están en terapia intensiva. En principio, cada vez que entramos los hematólogos en discusión con los intensivistas sobre si transfundir o no transfundir glóbulos rojos en la UCI, en principio la intención de la transfusión de los glóbulos rojos por parte del equipo de terapia intensiva es mejorar la oxigenación del paciente, ¿no? Cuando está anérico, está ventilado en sepsis, bueno, cualquier escenario clínico. ¿Cuál es el impacto del efecto del almacenamiento sobre la fisiología de la oxigenación, que es digamos, el fin último que ustedes quieren lograr en el paciente? Y específicamente, también, ¿cuál es el efecto del almacenamiento en la microvasculatura digamos, el efecto de la perfusión en la microvasculatura de todo lo que ustedes han mencionado ahorita? Angelito devolvió pregunta, entonces voy a saltar a Jaime primero y a ver si alguno de los fellows contesta la pregunta. Pues, dale, Juan Sebastián. muy buenas tardes. Pues digamos que uno cuando transfunde glóbulos rojos tiene la complejidad, como muy bien lo comentaron, que estos tienen un bajo nivel de 2,3 difosfoglicerato. Y pues este elemento hace que esta hemoglobina sea una hemoglobina que tenga bastante afinidad, pero no vaya a tener una buena entrega de oxígeno. Basado en este concepto fisiológico, pues uno entendería que incluso a veces quiere optimizar aportes de oxígeno y esto va en contravía de eso. Lo otro, pues, de que hablaba muy bien María Paula y muy bien Laura en su exposición, es que el eritrocito, al estar pues almacenado por un tiempo, más de 7 días, un tiempo prolongado, va perdiendo su deformabilidad o sus características viscoelásticas. Y recordemos que para que llegue a entregar ese oxígeno a esos capilares como tal, o pase por esos, pues depende de estas capacidades, esta estructura viscoelástica. Entonces, al tener alterado, probablemente también vamos a tener un eritrocito que, además de no entregar bien su oxígeno, no va a llegar de pronto a donde nosotros quisiéramos. Entonces, pues, quizás también basado en esto es que hoy en día, pues, todas las guías nos sugieren ser más restrictivos en la indicación de la transfusión. Muchas gracias, Juan Sebastián. Shail, ¿quieres complementar algo? Sí, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Chay Chacón, yo soy fellow de la Universidad de La Sabana. Con respecto a la pregunta que estaba haciendo el doctor, bueno, cuando uno busca almacenamiento, pues digamos que existen muchos cambios de este almacenamiento, de los cuales están descritos disminución del pH, consumo de glucosa, incremento de ácido láctico, disminución de ATP, disminución del 2,3-difosforilato, como lo estaba diciendo Juanito previamente. Y si nosotros hacemos énfasis de estos factores y nos vamos a la curva de disociación de la hemoglobina, pues tenés un 2,3-difosforilato bajo, pues sencillamente lo que va a hacer es una desviación de la curva hacia la izquierda, y al haber una desviación de la curva de la izquierda, nosotros vamos a necesitar menores cantidades de PO2 para alcanzar las saturaciones. Sin embargo, pues la cantidad de oxígeno que se va a dar a los tejidos no es el mismo, va a ser más difícil liberar este oxígeno y por ende, pues en su efecto, esto también puede estar acompañado de pHs altos, alcalóticos y de hiperlactatemia como tal. Por eso, digamos que preferiblemente uno debería hacer transfusiones de glóbulos rojos que no lleven mucho tiempo en almacenamiento. Muchas gracias, Shail. Laura. Sí, buenas tardes a todos. Pues remitiéndome un poquito a lo que preguntó el doctor con respecto a la microcirculación, pues los cambios que, como ya hemos venido hablando, secundario al lactato y demás, y la disminución del 2,3-difosfoglicerato, los cambios pues biomecánicos que se van a establecer y que se han descrito, pues es uno, que va a haber un aumento de esa hemólisis de esos glóbulos rojos, porque ha habido pues un cambio completo en esa morfología. Como lo nombró pues también Juanita previamente, también ese incremento en la vesiculación le confiere también unas propiedades diferentes que alteran su membrana. La capacidad de esa deformabilidad de la membrana también está disminuida y también hay cambios en el volumen del glóbulo rojo que, pues como les decía, todo eso se va a ver reflejado en que haya hemólisis como con más facilidad. Perfecto, Laura. Ahora sí, yo creo que Jaime
¿Quieres? Sí. Diana. Bueno, Bueno, Diana, ¿querías decir algo más antes de que Jaime termine? ¿O sí? Sí, señor. Mira, Sí, es que ahora todos solo quisieron una, participar. Perdón, Jaime, te interrumpo. perdón, qué pena, perdón. Es una cosa cortica con respecto a los cambios morfológicos y esa alteración de la membrana. Alcancé a revisar que se oxidan las proteínas y los lípidos y digamos que esa membrana va a exponer sitios de fosfatilcerina. La liberación de hemoglobina libre y la exposición de esto hace que aumente la fagocitosis de los glóbulos rojos y habla también de que como se desencadena una cascada inflamatoria, una respuesta inflamatoria que puede provocar lesión endotelial, puede haber incluso formación de microtrombos y pues alterar la microcirculación también de esta manera. Es lo que quería agregar. Muchas gracias, Diana. Ricardo, y después sí, por favor, Jaime, perdón. Bueno, buenas tardes a todos. Les habla Ricardo Hernández, soy residente de Cuidado Intensivo de la Universidad de La Sabana. Digamos que todos han complementado la parte pues, de la hemólisis y se ha centrado un poco más en los eritrocitos. Sin embargo, también quería complementar un poco respecto a las plaquetas, tener en cuenta que hay algunas variables que también afectan sus propias prioridades, como la temperatura del almacenamiento, las condiciones de la centrifugación, la cantidad de los leucocitos en los concentrados plaquetarios, los contenedores y los tipos de plásticos. En la literatura se menciona que la reducción del pH es inversamente proporcional a la concentración del ácido láctico, así como el nivel del oxígeno plasmático, que es inversamente proporcional a la cantidad de plaquetas por una unidad de volumen. Y también se ha señalado que el pH puede variar por la presencia de la activación o de la fragmentación de los leucocitos que compiten con las plaquetas por los mismos nutrientes del contenidos en el plasma, así también como la liberación de enzimas, de las sustancias vasoactivas y citoquinas, esto por la actividad metabólica de los glóbulos blancos que contaminan, por así decirlo, el concentrado plaquetario, que tienen la tendencia a producir pues, mayor cantidad de ácido láctico también. Perfecto, Ricardo, muchísimas gracias. Ahora sí, Jaime, qué pena contigo. No, Pablito, tranquilo, por el contrario, me alegra y celebro que estén tan participativos hoy los residentes. Lo que ustedes han dicho es muy importante y el doctor Ángel Castro lo mencionaba ahorita, que entre otras cosas me alegra mucho saludarle y ver que no ha perdido su acento del Caribe colombiano. Está muy bien. Y hay varias cosas importantes ahí, sí, no, eso es un buen dato. Y es que ustedes han mencionado dos aspectos importantes y de alguna forma estamos hablando no solamente del continente, sino del contenido. Es decir, acuérdense ustedes que un glóbulo rojo tiene en promedio un tamaño de unas 8 micras, y cuando hablamos de la microcirculación, cuando hablamos específicamente de los capilares, hablamos que ellos tienen que atravesar un segmento entre 5 y 10 micras. De tal manera que puede ser más grande del espacio que tiene que atravesar, y eso obviamente en un glóbulo rojo que está rígido, que ha perdido la capacidad de formación, que esa reología o capacidad pues que tiene en un momento de adaptarse al cambio en su morfología, la ha perdido, pues facilita el problema. Pero no solamente eso, acuérdense ustedes que la viscosidad sanguínea es un determinante importante y los principales determinantes son esa velocidad de deslizamiento, la viscosidad plasmática, el hematocrito y la deformación y agregación de esos hematíes. Entonces, cuando un glóbulo rojo ha iniciado un patrón de muerte celular programada, por la razón que sea, invierte su membrana o se puede llegar a invertir e identificarse como la fosfatilcerina, que ustedes lo han dicho, que es lo que en últimas identifica todo el sistema de complemento y se va a disparar una respuesta ahí para adelante importante. Pero lo que yo me refiero es que además del glóbulo rojo está rígido y no pasa por ese capilar tan pequeño, adicionalmente el capilar puede estar alterado, como lo mostró particularmente Laura en la figura muy bonita del taco, en donde como el endotelio juega un papel fundamental en el control de esas fuerzas de mecanotransducción o de shear stress que estaba mostrando. Esta mecanotransducción o shear stress depende de la síntesis del óxido nítrico y liberación desde la célula endotelial. Y acuérdense ustedes que tenemos un óxido nítrico sintasa inducible por la respuesta inflamatoria, la tipo 2, que es la que libera el macrófago. Entonces, de alguna manera, el glóbulo rojo está más rígido, no se tiene capacidad de formación y adicionalmente no se compensa con liberación de óxido nítrico local, por lo tanto, tiene mayor riesgo de que tengamos alteraciones, digamos, en su adecuada paso por esos microcapilares.
Entonces ustedes lo explicaron muy bien, pero para complementar entiendan que no solamente está rígido, sino que aparte es el endotelio no está respondiendo bien. Y hay un tópico que tocaba el doctor Castro muy importante que vale la pena tener presente, y es muy dirigido con respecto al almacenamiento de estas componentes sanguíneos y el tiempo de almacenamiento. Cuando uno quiere buscar la mejor evidencia del tema, siempre necesariamente en cuidado crítico nos vamos a referir al estudio Tripico del año 2007, el ensayo clínico autorizado multicéntrico, en donde nosotros se evaluaba fundamentalmente esa transfusión liberal versus una transfusión un poquito más restrictiva, tomando como punto de corte 7 versus 9.5 gramos de hemoglobina. Sabemos que definitivamente bajar ese punto a 7, limitar y racionalizar la transfusión, particularmente de glóbulos rojos, definitivamente se pueden asociar a menos complicaciones y menos falla orgánica múltiple. Más adelante han salido muchos estudios que han intentado hacer un subanálisis de Tirpico, y hay uno que recuerdo bien en este momento del año 2019, en donde analizaban particularmente esos niños que habían recibido glóbulos rojos almacenados por más de 2 o 3 semanas, es un estudio de Tirpico, y realmente se asociaba un poco más a disfunción orgánica múltiple, y es lógico por lo que estamos hablando. Entonces, el mensaje grande es que tengan ustedes en cuenta, como intensivistas, que tienen que hacer una aproximación racional a una transfusión de glóbulos rojos, que esa cifra mágica de 7 no es una variable dicotómica, es una variable continua. Yo puedo tener 6,5 o 6 de hemoglobina y el paciente no tener repercusión hemodinámica y quédese quieto. No es necesario, porque más allá de aumentar la oferta de oxígeno, tenemos otras formas en que podemos hacerlo, y si no hay repercusión hemodinámica, el paciente se ha adaptado a ese fenómeno. Y en segundo lugar, entender que debe tener en cuenta otros marcadores que pueden hablar de mala entrega de oxígeno a los tejidos y que pueden orientarlos de forma objetiva a decidir hacer o no hacer una transfusión. Era fundamentalmente eso, orientado un poco hacia la primera pregunta, Pablito. Mil gracias. Jaime, muchísimas gracias. Angelito, no sé si algún otro comentario adicional para cerrar esta pregunta. No, creo que lo han ilustrado bastante bien, lo han contestado bastante bien. Y, digamos, otra cosa que creo que es bien importante cuando el glóbulo rojo, por lesión por almacenamiento, hace el fenómeno de flip-flap o la flipasa, cambia la estructura, los fosfolipidos de la membrana y coloca la fatiglicerina en la cara externa. Recuérdense que la fatiglicerina es un fosfolípido de membrana de carga positiva, y es bien importante para ustedes en terapia intensiva y que tienen que jugar, digamos, dentro de la gestión de transfundir o no, sobre todo esos pacientes que tienen, digamos, riesgo alto de trombosis o de enfermedad microtrombótica, porque la fatiglicerina activa la cascada de la coagulación al unir directamente residuos de ácido glutámico sobre la membrana del eritrocito, lo que activa todo el proceso de coagulación y aumenta el riesgo de trombosis asociada a las transfusiones, sobre todo en los lactantes menores. Pues ustedes no ven neonatos, pero se ve mucho en neonatos que también terminan transfundiéndolos y terminan con enterocolitis necrotizantes post-transfusionales. Entonces, ojo que ese efecto del almacenamiento sobre la coagulación también es bien importante. Ángel, muchas gracias. Creo que quedó bastante clara la pregunta, Juan Sebastián. No, solo quisiera complementar un detalle, es que pues hice también como una pequeña y como revisé lo de las plaquetas, y a veces como que pues nos centramos en los glóbulos rojos, y también encontré que las plaquetas tienen una alteración en la membrana al igual que los glóbulos rojos, y pues disminuye su capacidad de agregación plaquetaria. Hay un estudio muy interesante que publicaron en 2019, en el cual lo que hacían eran pruebas de agregación plaquetaria desde el día 1 hasta el día 21 de almacenamiento. Y lo que se daban cuenta es que las pruebas como tal de agregación plaquetaria en plaquetas por aféresis leucorreducidas estaba disminuida. Entonces, digamos que a veces también pues, podemos ver estos mismos fenómenos de alteración por el almacenamiento en otros hemoderivados. Y pues probablemente tiene una gran repercusión a nivel clínico. Solo era eso. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, muy bien. La segunda va hacia los mecanismos fisiopatológicos de Trali, que encontraron un poco lo que se sabe más modernamente. Laura obviamente ya dijo bastante,
pero esto, y si hay alguna estrategia específica para inmunomodularlo, evitarlo, distinta a no transfundirlo. Ujú. Sí, ¿Ok? profe. Soy Diana Escobar, fellow de cuidado intensivo de la Universidad Nacional. Entonces, bueno, lo que uno en todas las revisiones como que buscaba, decían, lo primero es que no se comprende totalmente la fisiopatología del TRALI y hablan de ese modelo de 2 golpes o de 2 hits que habló Laura. Entonces, sabemos que el primer hit pues representa esa condición clínica o predisposición del paciente, que son los factores de riesgo que él tenga. Y del segundo hit, entonces, hablan ya más es del componente sanguíneo como tal. Ambos hits van a ser requeridos para que se manifieste la patología. Entonces, dentro de esos factores de riesgo que han encontrado con respecto al primer golpe, hablan de pacientes en estado de shock, que tengan en un posoperatorio de cirugía hepática, tabaquismo, que tengan presiones picos altas en las vías respiratorias, pues en los que están ventilados, que tengan un balance de líquidos intravasculares positivos, abuso crónico de alcohol o que tengan niveles bajos de interleucina 10 o que cursen con un estado de inflamación sistémica. Estos niveles de inflamación sistémica los han relacionado con niveles séricos elevados de interleucina 6, de interleucina 8 e incluso también de proteína C reactiva. Cuando hablan del segundo hit, entonces ya lo relacionan es con el estado de anticuerpos que tenga el hospedero. Entonces hablan de anticuerpos antileucocitos, dicen que en el 80% de los casos de TRALI se han descrito presencia de anticuerpos anti-HLA1 o anti-HNA que están implicados pues, en la fisiopatología de la enfermedad. Y en el 20% restante de los pacientes no hablan tanto de anticuerpos, sino de otro tipo de sustancias que pueden modificar esa respuesta biológica a la transfusión. Entonces hablan de mediadores lipídicos, vesículas extracelulares y hablan también de esa predisposición que nos dan las células sanguíneas envejecidas. Hablan también sobre, como al explicar la fisiopatología desde el punto de vista inmunológico, nos hablan de que puede haber una lesión mediada por anticuerpos y otra no mediada por anticuerpos. Entonces, dentro de la lesión mediada por anticuerpos, entonces involucran al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. La mayoría de esos estudios los han hecho en modelos murinos o modelos in vitro y sugieren que este anticuerpo anti-MHC de clase 1 se une al endotelio pulmonar y va a secuestrar polimorfonucleares a través de sus receptores Fc gamma. Y eso pues va a resultar en la activación de los polimorfonucleares. Laura también nos habló de las trampas extracelulares de neutrófilos. Estos también van a provocar toxicidad directa sobre el endotelio pulmonar. Otro mecanismo por el cual se va a activar la inflamación es por medio de los anticuerpos anti-MHC clase 1, se unen al endotelio pulmonar y activan la cascada de complemento, entonces llevan a la producción de C5A, sabemos que es una aflatoxina muy potente, va a hacer que se recluten monocitos y macrófagos y que se empiecen a liberar especies reactivas de oxígeno. Este es un componente central, esa liberación de especies reactivas de oxígeno, pues documentada en estos experimentos murinos. Por otro lado, tenemos estos anticuerpos anti-HNA que van a dirigirse de manera directa contra el endotelio pulmonar y hacen que la barrera empiece a disfuncionar y aumente pues esa lesión pulmonar. En la otra parte de la fisiopatología que encontré, entonces, es esta lesión que no es mediada por anticuerpos. Se han descrito como diferentes desencadenantes. Unos de ellos son los lípidos de esos glóbulos rojos almacenados que hacen que se active el endotelio a través del receptor BLT2 y la proteína quinasa C. Eso va pues predisponer a la lesión pulmonar aguda y lo otro es que el plasma como tal y los lípidos también de las plaquetas almacenadas también van a activar esta cascada inflamatoria. Con respecto a lo que encontré de terapias específicas, digamos que lo que hacemos es terapia de soporte
con administración de oxígeno, manejo avanzado de vía aérea, un manejo juicioso del balance hídrico y vasoactivos en la medida que el paciente necesite pues para mantener su hemodinamia estable. Y dentro de las estrategias preventivas que encontré o de mitigación de TRALI, hablan de diferir donantes de acuerdo a el screening que se haga de anticuerpos anti-HNA y anti-HLA, y también basado en la historia como de sensibilización que tenga el paciente. Entonces, que nombran las mujeres con, antecedente, número de gestaciones que tengan, también número de transfusiones previas, y hablan también del uso de donantes de plasma, que sean donantes solo masculinos, pues porque tienen como una menor sensibilización. Se ha demostrado que establecer este tipo de medidas disminuye la frecuencia de TRALI en pacientes de alto riesgo, como son pacientes quirúrgicos, pacientes con traumas severos o pacientes con estancia en UCI, y también ha disminuido la frecuencia de TRALI en pacientes pues, de población general. Eso fue lo que encontré. Yanita, muchas gracias. Shirley, ¿tienes la mano levantada? Hola, buenas tardes. Shirley Lampreda, residente de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Pues Yanita explicó muy bien muchos de los cosas o de los elementos de fisiopatología que uno encuentra en TRALI. A mí me llamó la atención varios elementos, sobre todo de estudios en animales, estudios en ratas, donde hablaban sobre otros factores asociados a la aparición de TRALI y que podrían tener eventualmente o no algún papel en el manejo a futuro en estos pacientes. Entonces, obviamente, pues se conoce todo el tema de la reacción inflamatoria, del primer golpe, del segundo golpe, pero el rol que tienen los macrófagos y otro tipo de células y otro tipo de elementos pueden ser muy importantes. Y hablan de la osteopontina y la antitripsina 1. Entonces, la antitripsina 1 como un elemento secretado pues, en los hepatocitos durante pues, la fase como reactante de fase aguda, y que puede tener una actividad antiinflamatoria e inmunomoduladora, y que en los ratones que se les alteraba o se tenían la evaluación con antitripsina 1, había una inhibición de la producción de la interleuquina 6 y una supresión de la polarización de los macrófagos, lo que sugería que de pronto pues la antitripsina 1 podría ser una estrategia en el tratamiento pues en el TRALI. Otro elemento pues también es la osteopontina pues en TRALI, que es una proteína pues intracelular que puede funcionar pues como una citoquina proinflamatoria importante, pues capaz de regular la adhesión de células y la migración de células. Pues como los polimorfonucleares y pues que son células pues muy importantes en el mecanismo fisiopatológico del TRALI. Y sobre todo en esos pacientes donde se quiere mediar ese primer golpe en el TRALI. Entonces se planteó la hipótesis de que esa osteopontina puede ser importante para el desarrollo en el TRALI y que puede ser un elemento quimioatrayente de polimorfonucleares. Entonces podría ser otra diana terapéutica a futuro. Otro elemento pues también que quiero pues a completar o agregar a la respuesta de Yanita es el tema de todos esos elementos de factores de riesgo en los pacientes que terminan siendo pues empeoradores de la lesión. Entonces en muchos artículos hablan de esa interacción vascular y esa fuga capilar que hay en los pacientes que tienen unas ventilaciones mecánicas que no son protectoras, con volúmenes tidales altos, presiones pico altos, o que tienen unas duraciones de las ventilaciones mecánicas muy prolongadas. Entonces ellos ya hablan que esta interacción de la ventilación con la transfusión está relacionada con esa fuga que hay del capilar en el pulmón. Y otro elemento pues también muy importante que quiero pues tocar ahí como entre los factores relacionados con el TRALI y los pacientes en shock, que es el uso de la vasopresina, que está relacionada pues como un efecto en la activación en el efecto plaquetario, en la inducción de factor de von Willebrand y
y la homeostasis. Entonces, ¿qué podría ser un elemento que podría mediar ese interés en el uso de bajas dosis de vasopresina en esos pacientes que tienen ese riesgo de hacer esos elementos, de esos efectos adversos, ese trali por la sobrecarga, por la administración de hemoderivados? Obviamente, pues también aparecen pues todos los elementos de inmunomodulación para prevenir o para evitar las complicaciones, que son más elementos también experimentales o estudios pues de modelos que han sugerido pues el beneficio de factores antiagregantes o inmunomoduladores. Incluso está el uso de la aspirina en algunos estudios observacionales pues en pacientes con SRA para mejorar estos efectos por el trali, e incluso pues los corticoides que nosotros ampliamente usamos. Shirley, muchísimas gracias. Juanita. Una cosita pequeña que encontré y me llamó la atención sobre las teorías del Trali es que se ha propuesto otro modelo diferente al de los dos golpes, que se llama el modelo del umbral. Y pues realmente, aunque no pude encontrar pues ningún artículo como que profundiza, realmente lo que ellos dicen es que usualmente se necesitan los dos aciertos, pero cabe la posibilidad que en algunos casos el segundo acierto sea tan fuerte, o sea, y haya una respuesta como tan grande, que en ese caso no se requiere el evento de cebado inicial. Y por eso se llama umbral, porque rompería como ese límite en el que las células son capaces de responder, y pues es tanta como la carga de respuesta que obviamente habría unos síntomas asociados. Fue como lo único nuevo y diferente pues a lo que ya han dicho. Gracias, Juanita. Juan Sebastián. No, es que quería complementar porque pues Chile nos mostró pues toda la parte de experimentación y me llamó la atención que encontré un estudio en donde realmente habían transfundido eran 2.294 pacientes, de los cuales 304 los habían transfundido y de ellos 21 hizo TRAL. Y dentro de los factores de riesgo que encontraron ellos fue ventilación mecánica, sepsis y el PIM como marcador de severidad. Entonces, digamos que pues nos habla de que ese respaldo en esos estudios que se hicieron experimentales, pues tienen digamos que son coherentes con la parte clínica y que probablemente los pacientes más severamente comprometidos tienen más riesgo de TRAL, y pues también va en concordancia a lo que hablábamos en la primera pregunta, que pues hay que tener un poco más de cuidado, ser más restrictivo con las transfusiones. Perfecto, Juan. Muchas gracias. En principio, todo se centra más o menos en lo mismo, ¿no? Es un paciente que está muy inflamado, al cual le vamos a dar una droga o una terapia que es proinflamatoria y que termina desencadenando una respuesta inflamatoria muy grave. Probablemente la solución sea tratar de inmunomodular. Vamos a ver si alguna vez a alguien le pega alguno que valga a funcionar, pero sobre todo tratar de posponerlo, ¿no? En la medida en que se pueda, por lo menos intentar esperar el momento en que el paciente está menos inflamado. Jaime. Sí, Pablito, un comentario y una pregunta para los fellows. El comentario es que si ustedes quieren imaginarse, piensen siempre que existe una relación bidireccional entre inflamación y daño endotelial. Es decir, si yo tengo inflamación, voy a tener daño endotelial. Si tengo daño endotelial, voy a tener inflamación. Esa relación bidireccional ustedes la ven expresada en toda la economía corporal. La microcirculación es el 99% de nuestros vasos sanguíneos, el 1 o 2% es la macrocirculación. Entonces, siempre eso va a tener consecuencias sistémicas, y esas consecuencias pues lo vemos en patologías como las que estamos analizando. Entonces, siempre va a estar mediado, va a participar, como hablábamos, el óxido nítrico, lo que ya estamos empezando a conocer un poquito más como degradación de glicocálisis y cómo en diferentes patologías altera, las uniones intercelulares, o la precipitación de muerte celular programada, no solamente patrón de apoptosis, sino patrón de inflamatorio como la piroptosis o inclusive la necroptosis. Entonces, ese era el mensaje grande: inflamación es igual a daño endotelial igual a inflamación. La pregunta que yo les iba a hacer a los fellows es que hemos hablado de Trali versus Taco, como históricamente lo hemos llamado, pero nadie me ha hablado del ProNP y cuál sería su rol en el diagnóstico diferencial de las dos patologías.
Silencio absoluto. Silencio. Pues yo la verdad no lo revisé como tal, pero dentro de la fisiopatología que leí, decían que en Trali vemos que hay edema pulmonar, que hay un líquido rico en proteínas, pero que no es de etiología cardiogénica. Y que en Taco, si vemos un edema, el comportamiento es un paciente con sobrecarga hídrica y que el comportamiento clínico es de edema pulmonar cardiogénico. Yo pensaría que por ahí va la cosa, pero no sé, la verdad no busqué un artículo específicamente de eso. Pero, pues sí hay algunos textos que lo mencionan como algunos de los criterios diagnósticos probables para TACO, pero se queda finalmente en la base fisiopatológica que acabo de mencionar Diana, y al final no da, pues no existen todavía como unos criterios claros para diagnosticarlo, pero lo mencionan en algunos textos como eso, como una posibilidad de diferenciar las dos, las dos complicaciones que finalmente tienen una clínica similar. Gracias, Laura. Shirley. Hola, otra vez. Sí, lo que dicen mis compañeros es cierto. Yo sí encontré algunos textos donde también lo mencionaban como una forma de evaluar pues los pacientes con Trali versus Taco, y sobre todo los que pues tienen pues el edema pulmonar pues cardiogénico. Lo que yo encontré era que todavía sí no había, los estudios eran pues limitados para concluir que pues era pues como el diagnóstico diferencial, pero sí quisiera pues hacer pues la aclaración que durante en la anemia en general se producen una serie de factores neurohumorales que sobre todo en esas anemias crónicas o esas anemias que producen esos cores anémicos o esas manifestaciones cardiovasculares que terminan siendo adaptativas y que podrían generar todos estos fenómenos para pues activar todos estos mecanismos de compensación. De pronto eso también nos podría ayudar pues a evaluar la posibilidad de que el péptido natriurético auricular esté elevado, pero pues habría que tener la claridad que también podría estar elevado en todas estas activaciones neuromorales en todos los pacientes que hacen las descompensaciones pues crónicas. Gracias, Shirley. María Paula, ¿querías hablar algo? Subí bajar la mano. Buenas tardes a todos. Pues es realmente un estudio algo viejo que está publicado en Frontiers in Immunology, que se publicó en el año 2009 y se desarrolló en unidades de cuidado intensivo, pues a nivel de lo que fue el Mayo Clinic y también en Beijing, de una cohorte prospectiva que se realiza en adultos, donde ellos querían realmente pues como mostrar si había diferencia, o sea, para diagnosticar el Trali había que pues criterio de exclusión era el diagnóstico de TACO. Entonces lo que hicieron ellos en ese estudio prospectivo de esa cohorte fue que incluyeron 115 pacientes que habían desarrollado edema pulmonar agudo después de la transfusión. 34 de esos pacientes fueron identificados con diagnóstico de Trali, con una sospecha de 50 de ellos con TACO, y a todos se les tomó el BNP. Del BNP, el valor promedio que ellos relatan en este estudio fue de 375 picogramos mililitro, con un rango intercuartílico que iba entre 122.5 a 780.5 picogramos mililitro en pacientes con Trali y 446 picogramos mililitro en pacientes que tenían posiblemente Trali, y en los pacientes con TACO entre 559. Lo que se documenta en estos pacientes es que realmente los péptidos natriuréticos tienen un valor limitado para el diagnóstico y para diferenciar estas dos entidades, por lo cual pues la recomendación no es fuerte a favor. Gracias, María Paula. Digamos que todos ustedes están tocando pues el tema interesante, y es cómo tenemos ese reto grande en cuidado intensivo de diferenciar un Trali versus TACO, y bueno, fisiopatológicamente se ha venido mencionando. Hay herramientas que obviamente de la historia clínica y lo demás nos puede ayudar a diferenciarlo, pero hay otros grupos como el de San Francisco, y hay una publicación hace un par de años de la Sociedad Americana de Hematología, acuérdenme, y ya se los voy a compartir en el chat de WhatsApp para que se lo pasen entre ustedes, porque no me deja aquí el Meet compartirlos, de cómo podemos diferenciar TACO versus Trali. En la casuística de ellos, la mediana de
de ProNP en Trali es alrededor de 250 y en TACO por encima casi de 2000. Entonces, acuérdense ustedes que el péptido natriurético auricular habitualmente puede ser una herramienta no específica que puede en un momento dado ayudar a diferenciar una etiología de la otra de manera rápida cuando ustedes requieren una intervención, particularmente que respondan a antibióticos. Y cuando ustedes se van un poco a la fisiopatología del taco, que explicaba muy bien Laura, acuérdense ustedes que en sujetos sanos la presión capilar pulmonar está contrabalanceada por la presión osmótica, de tal manera que pequeños volúmenes de trasudado es removido desde el alveolo por el sistema linfático pulmonar. Pero en el taco, habitualmente, puede acompañarse, como estaba diciendo Chile ahora, de unos cambios neurohumorales y una respuesta hipertensiva aguda que cambia abruptamente la resistencia vascular sistémica y eso lleva aumento en la presión de llenado capilar pulmonar, aumento de la presión hidrostática pulmonar y tenemos un edema pulmonar por aumento de presión hidrostática. Entonces, en un momento dado, herramientas o biomarcadores como el ProNP pueden llegar a ser útiles para diferenciar, sobre todo rápidamente, una patología de la otra. Entonces, muchas veces son confusas, la etiología pues no está clara y puede ser una herramienta que a ustedes en la práctica les puede servir. Ya les voy a compartir en el chat de WhatsApp el paper para que ustedes se lo compartan entre todos y les permita diferenciar o tener mejores herramientas para diferenciar el Trali de taco. Muchas gracias, Jaime. No sé, Angelito, ¿alguna otra cosa que nos hayamos olvidado? ¿Algo que quieras agregar ahí? No, realmente creo que han, digamos, sido bastante amplios con las posibles explicaciones fisiopatológicas. Y bueno, ustedes bien han dicho que esto es un fenómeno básicamente inflamatorio y no simplemente un poco la experiencia nuestra desde la clínica también. Y es que muchos de estos pacientes, sobre todo los pacientes oncológicos que reciben quimioterapias minoablativas y están en terapia intensiva y tienen mayor riesgo de hacer tralis una vez los pacientes empiezan a tener recuperación medular y empiezan a salir los neutrófilos y los cuales se terminan secuestrando en el pulmón por todo el fenómeno inmune que ustedes mencionaron. Entonces siempre tener en cuenta cuando el paciente vaya saliendo de la aplasia es cuando más riesgo de trali existe para ese paciente. Entonces, ojo que ahí uno podría también sopesar, utilizar esa información para sopesar si de verdad la transfusión del componente, sobre todo el componente plasmático, que es el que más está relacionado con trali, vale la pena hacerlo en ese momento o no. Bueno, muchas gracias a todos, muy interesante. Finalmente, una de las preguntas más difíciles del cuidado intensivo y en las que cada vez quisiéramos una respuesta más concreta y creo que no la logramos, es la tercera pregunta y es, desde la fisiología, ¿cómo hacemos para definir cuál sería el punto ideal para esos riesgos-beneficios, lograr una transfusión, digamos, bien indicada de un glóbulo rojo? Y eventualmente, ¿cómo podríamos verificar desde la fisiología el impacto que tuvo ese efecto, digamos, de transfusión? Sobre todo en esta pelea grande de que de todas maneras la transfusión de un glóbulo rojo pues es una transfusión de un coloide. Entonces, en principio, a veces cómo separar eso es bien difícil. No sé qué encontraron, qué vieron, qué leyeron. Andrea. Buenas tardes para todos. Pues en la revisión que yo hice encontré pues que definitivamente no existe ninguna metafisiológica ideal para definir pues la transfusión como tal de glóbulos rojos. Se han descrito pues, diferentes, digamos así, mediciones para poder realizar o tomar la decisión de transfundir un paciente. Entonces, pues dentro de lo que se hace desde hace muchos años es medir niveles de hemoglobina y hematocrito, que es como uno de los principales parámetros que se toma. Revisé una guía del 2018 del Pediatrical Critical Care que ellos exponían o revisaban como las transfusiones que se han hecho en 30 unidades de cuidado intensivo pediátrico y ahí la decisión para la toma para la realización de transfusiones sanguíneas
estaba en el 42% de los médicos, dado por los niveles de hemoglobina y hematocrito. Entonces, sí, eso todavía sigue siendo como un parámetro importante para tomar esa decisión. La razón fisiológica, pues la conocemos todo, está pues porque la hemoglobina y el hematocrito son claves determinantes del suministro de oxígeno arterial y pues por lo tanto definen un límite en el transporte de oxígeno y la oxigenación adecuada de los tejidos. Entonces, pues nos va a definir como el límite de un DO2 crítico, en donde debemos pues suplir los componentes del aporte de oxígeno de su contenido arterial, que lo vamos a hacer a través de la hemoglobina. Entonces, así podemos mejorar pues esa entrega de oxígeno. Sin embargo, pues los autores referían que este enfoque descuida un poco el hecho de que esa capacidad de transporte y pues la oxigenación como tal de los tejidos también pues va a estar influenciada no solamente por ese mecanismo, sino por mecanismos compensatorios del sistema cardiovascular y obviamente la microcirculación también tiene que ver mucho en ese proceso y pues las características de la presentación de la anemia, si es aguda, si es crónica, si hay patologías asociadas como que nos generen daño mitocondrial, porque así logremos un adecuado transporte, pues solamente la lesión de la mitocondria ya puede llevar, por ejemplo, en procesos de choque profundo a que, pues, a pesar de que aportemos un adecuado oxígeno, pues no se dé pues, ese transporte, esa entrega buena. Dentro de los otros, digamos, objetivos que plantean en un artículo que encontré que hablaba como sobre lo último que es un artículo del 2020 de lo último que se buscan los criterios para definir la transfusión. También hablaban sobre el medir el DO2, teniendo en cuenta que es un parámetro útil para indicar el punto de tiempo óptimo de la transfusión. Pues si la hemoglobina disminuye, el DO2 cae por debajo pues, de un umbral, la transfusión de glóbulos rojos parece pues una medida razonable para evitar esa hipoxia tisular. De todas maneras, ellos hablan que toca tener en cuenta que la extracción de oxígeno de la sangre arterial está limitada de tal manera que incluso cuando tenemos niveles muy bajos de DO2, las saturaciones venosas de oxígeno rara vez van a caer por debajo del 40%. Entonces, esto indica que incluso en situaciones donde la oxigenación de los tejidos está en peligro, solo el 60% del oxígeno suministrado se puede utilizar para la oxigenación de los tejidos. Entonces, ahí ya encontramos pues una limitante para pues digamos el uso de esta técnica. El uso pues del DO2 como desencadenante de la transfusión es un poco, digamos, poco práctico, ya que pues se puede ver afectado por algunas intervenciones y adicionalmente pues la medición del gasto cardíaco, digamos que no es tan fácil en la mayoría de las unidades de cuidado intensivo. El otro parámetro que me parece que es como uno de los más utilizados adicional a la hemoglobina es el uso de la saturación venosa pues de oxígeno, que nosotros normalmente lo hacemos pues la medición de la saturación venosa central, entonces que está dado también pues como una herramienta clínica que nos va a ayudar a integrar pues como la relación entre el VO2 y el DO2, en donde pues la disminución de la hemoglobina es uno de los 4 determinantes responsables de la disminución de esta saturación venosa. Entonces, como hablábamos anteriormente, que nosotros la estemos modificando también nos puede pues ayudar a mejorar pues esa entrega de oxígeno. Sin embargo, pues el inconveniente de la saturación venosa es pues que refleja el equilibrio del oxígeno de la parte pues, superior del cuerpo cuando pues tenemos catéteres yugulares más que de la parte inferior y se ha empezado a describir digamos una teoría y es que puede haber una variación pues hay una variación en la entrega de oxígeno dependiendo de los órganos, sobre todo por ejemplo en estado de choque. Como sabemos, va a haber una redistribución de los flujos y digamos que esto también puede alterar pues, las diferentes saturaciones venosas que vamos encontrando pues, en los diferentes órganos. El otro criterio pues, que ellos describían era el uso del lactato, pues desde un punto de vista teórico los niveles de lactato también parecen un objetivo de transfusión razonable. Si la hemoglobina disminuye a tal grado que la demanda de oxígeno tisular ya no puede cumplir, generando pues la hipoxia tisular, pues vamos a tener una elevación del lactato.
Sin embargo, en relación a la hemoglobina parece ser más un marcador en anemias, digamos, cuando ya hay un proceso anémico que ha tenido un compromiso de hipoxia más tardío. Entonces, digamos que cuando el paciente está agudamente, los niveles de lactato pueden estar normales a pesar de que tengamos niveles de hemoglobina muy bajos, según pues algunos estudios que se han realizado. Entonces, sí puede ser un marcador fiable o fiable para pues, definir transfusiones, pero digamos que es un marcador pues tardío según lo que encontré. Y el otro es el uso pues como de espectrometría de NIRS o de monitorización de saturación pues venosa de diferentes órganos que también se han venido pues describiendo como una medida útil para pues poder definir el uso o el requerimiento pues de transfusión. Esos fue, obviamente hay también otros criterios clínicos como evaluar frecuencia cardíaca, como evaluar presión arterial, el estado clínico del paciente, los antecedentes que tiene, pero como les decía inicialmente, una meta fisiológica ideal para definirlo no existe, o pues no está claramente así definida como ideal, no existe, toca como manejarlo en un contexto pues de todo. Perfecto, Andrea, muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna otra idea o quiere hacer alguna otra intervención al respecto? Danielito. Buenas tardes a todos. Felicitar a la expositora, muy buena charla. Hablo pues obviamente desde el grupo especial donde pues tengo contacto con estos pacientes, con los pacientes cardiovasculares. Entonces hay algunos grupos obviamente especiales donde esa entrega de oxígeno, como sabemos, en la gran mayoría de los pacientes que está determinada por el gasto cardíaco, en estos pacientes, por ejemplo, los cardiovasculares, o algunos que tienen mucho soporte, digamos, desde el punto de vista hemodinámico, que tienen compromiso importante del gasto cardíaco, la hemoglobina toma un papel bastante importante, ¿sí? Entonces, tratar de determinar el punto exacto para todos los pacientes, inclusive cardiovasculares, es bastante difícil. Pero sí sabemos y estamos seguros es que aquellas cardiopatías cianógenas, probablemente la hemoglobina toma un papel importante por encima inclusive del 30 o 40% en la entrega de oxígeno, lo cual hace que los niveles con los cuales usted tome la determinación para transfundir sean un poco más altos que en los pacientes que no los tengan. Entonces, quería hacer ese apunte desde el punto de vista de los pacientes cardiovasculares en las cardiopatías cianógenas que no han sido corregidas. Es importante, o en las cirugías, en los posoperatorios inmediatos de estas cirugías, hay que tener ese corte un poquito más alto, y también los pacientes que se meten en ECMO, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que esos cortes cambian un poquito en estos pacientes. Muchas gracias. Daniel, muchas gracias. ¿Alguna otra idea alrededor de esta pregunta que es tan difícil a veces? Pablito, esa pregunta es muy difícil de contestar. Adelante, Ángel, adelante. Sí, perdón, Jaime. O sea, y va a sonar un poco como a cliché, pero la respuesta es depende. O sea, depende, como mencionaba Daniel ahora, depende, por ejemplo, en los pacientes cardiovasculares el objetivo es uno, en los pacientes, por ejemplo, con hemoglobinopatías el objetivo es otro, y dentro de las mismas hemoglobinopatías, por ejemplo, no es lo mismo transfundir un falciforme que un talasémico. O sea, las indicaciones y los targets terapéuticos transfusionales varían de acuerdo a cada, digamos, patología de paciente. Pero además, fuera de ese contexto, toca también pensar en otras condiciones, que es la razón que a mí me motivó a decidir transfundir ese paciente, ¿sí? Y la meta y la respuesta a la meta sería es cuando yo haya resuelto la causa por la cual decidí transfundirlo. Yo siempre digo cuando voy a terapia intensiva un poco, y es que el sitio más fácil teóricamente para decir una transfusión, o donde más argumentos uno puede tener para hacer una transfusión, es en terapia intensiva.
Lo que mencionaba ahorita la fellow de hacer, por ejemplo, calcular tasa de extracción de oxígeno, saturación venosa central, digamos, todas esas herramientas nos ayudan a ustedes para poder decidir si realmente la transfusión va a mejorar el objetivo que ustedes tienen en terapia intensiva en la gran mayoría de sus pacientes, y es mejorar el índice de oxigenación. Y con eso podrán decidirlo. Creo que, como dice Jaime, es bien difícil poderlo decir, pero por ejemplo, en los falciformes, mi intención no es mejorar el nivel de hemoglobina, sino disminuir la cantidad de porcentaje de hemoglobina S. En los talasémicos, mi intención es suprimir la eritropoyesis en la médula ósea. Entonces, cada uno tiene una indicación distinta y eso es lo que debe fijarse como meta terapéutica transfuncional. Gracias, Ángel. Sí, estaba yo diciendo que es muy difícil saberlo y creo que es un reto grande como clínicos que tenemos y ahí es donde lo que ha venido diciendo tanto Dani como Ángel va de la mano hacia el concepto que manejamos hoy en día de medicina de precisión o personalizada. Y es que, o mal llamada personalizada, y es que esa medicina de precisión va dirigida específicamente a cada paciente. Y va a ser muy difícil tener un punto de corte que sea universal dependiendo de las comorbilidades, patologías asociadas y el grado de compromiso. Yo veo muy complicado que con variables limitadas solamente a oxigenación tisulares, que pueden ser afectadas por tantas otras, sea un parámetro absoluto para decidir esta transfusión me sirvió o no me sirvió, o esta transfusión fue útil o no fue útil. Yo creo que realmente es lo que siempre decimos y es no centrarnos en el árbol, sino ver el bosque e intentar de forma integral, de forma holística, de forma, digamos, un poco integral, enfocar a ese paciente para no solamente decidir la transfusión por las razones hemodinámicas, respiratorias o hematológicas que considere, sino a su vez, basado en esas razones, decidir si fue o no fue exitoso su conducta médica. Creo que es una pregunta muy compleja, como Pablito dijo en un principio, de responder. Creo que el lactato no es ese biomarcador que estamos buscando, definitivamente es un biomarcador muy tardío. Ver tendencias sirve más para otras cosas, pero sí, definitivamente creo que esa respuesta aún todavía no la tenemos y creo que como clínicos lo más importante es que entendamos que ustedes sientan que definitivamente las indicaciones con las cuales decidió transfundirlo estaban o se cumplían y que claramente le puede hacer seguimiento a esas herramientas con las cuales tomó la decisión. Gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos por sus aportes. En general, digamos que esta pregunta iba orientada más a una cosa que ustedes vieron que todos no hicimos, y es que casi ninguno usó el argumento de los valores de corte de hemoglobina y hematocrito, que es los que más reporta la gente cuando uno les pregunta por qué transfundieron a una persona. Y usualmente todos vamos enfocados hacia esa relación entre el DO2 y el VO2, que como ustedes lo dijeron es muy complejo y muy individualizada, pero en principio uno debería pensar en la transfusión cuando ha acotado, digamos, todas las herramientas alrededor del DO2 y que no es capaz de optimizarlo más, y dice, bueno, en este caso, por ejemplo, Daniel lo describía muy bien, tengo un paciente cianógeno que ya el gasto cardíaco está al tope, el corazón está haciendo todo lo que puede y todavía no tengo metas de oxigenación que quisiera, entonces debería transfundirlo a pesar de que el valor de hemoglobina se ve normal o se ve alto o lo que sea. Y lo mismo en la respuesta, ¿no? Entonces, si yo transfundí a este paciente porque quería mejorar, optimizar el DO2, pues midan después el DO2 y demuestren que después de la transfusión se optimizó, el valor que hayan utilizado, la perfusión distal, el NIRS, lo que hayan usado. Entonces, en principio, un poco lo que queremos es lo contrario, que se alejen un poco de tomar las decisiones basadas en hemoglobina de hematocrito y basen un poco más las decisiones en relaciones DO2-VO2, entendiendo que hay diferentes razones y diferentes motivos, y por favor escojan un motivo para transfundirlo y traten de después documentar si lograron corregirlo o cambiarlo de tal manera que tenga sentido esas transfusiones y volvamos un poco más un ejercicio fisiológico la transfusión de hemoderivados en el cuidado crítico. Como decía Ángel, somos el sitio donde más herramientas tenemos para medir si hay o no hay necesidad de la transfusión. A veces en algunos otros escenarios donde uno no tiene todas las herramientas, pues generalmente hace recetas un poco más gruesas de cocina porque pues no tiene cómo tomar la información, pero inclusive en otras terapias
también han intentado buscar otras maneras de encontrar puntos de corte que definitivamente no estén relacionados con la hemoglobina y el hematocrit. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos nuevamente por estar hoy, estuvieron muy activos, estuvo muy interesante, creo que disfrutamos mucho. Ángel, nuevamente muchas gracias por acompañarnos, por enseñarnos cosas cada vez más, tratando de optimizar el manejo de estos pacientes que son a veces complejos. De hoy en 8 días, entonces, nos vamos a encontrar los que estamos en Bogotá y tenemos